Luis Miguel vio a una anciana cantando en la calle. Lo que hizo después conmovió a todos. El sol de la tarde pintaba de dorado las calles de la Ciudad de México cuando Luis Miguel decidió caminar solo por primera vez en años. Había terminado una larga sesión de grabación en los estudios y en lugar de subir directamente a su auto blindado, algo le dijo que necesitaba respirar el aire de su ciudad, sentir el pavimento bajo sus pies como cualquier persona común. Se colocó unas gafas oscuras y una gorra, vistiendo ropa casual que lo hacía pasar desapercibido entre la multitud. Hacía tanto tiempo que no caminaba libremente por las calles que había olvidado la sensación de ser simplemente otro transeúnte en el bullicio urbano. Mientras avanzaba por la zona rosa, el sonido de una voz melodiosa flotó hasta sus oídos. No era la música ensordecedora que salía de las tiendas, ni el rugido constante del tráfico. Era algo diferente, algo que hizo que sus pasos se ralentizaran instintivamente. La voz provenía de una esquina donde convergían dos calles principales. Luis Miguel se acercó, guiado por esa melodía que parecía cortar el aire contaminado de la ciudad como un rayo de luz pura. Al doblar la esquina, la vio. Era una mujer mayor, quizás de 70 años, sentada en una pequeña silla plegable de plástico. Su cabello canoso estaba recogido en un moño sencillo y vestía un suéter tejido a mano de color azul marino, ya desgastado por el tiempo. A sus pies había una funda de guitarra abierta con algunas monedas dispersas. En sus manos arrugadas pero firmes, sostenía una guitarra acústica que había visto mejores días. Lo que más impactó a Luis Miguel no fue su apariencia humilde, sino la pureza extraordinaria de su voz. Estaba cantando La Llorona, pero no como él la había escuchado antes. Su interpretación tenía una profundidad emocional que parecía surgir de décadas de experiencia vivida, de dolor y esperanza entrelazados en cada nota. Ay de mí, llorona, llorona de azul celeste, y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte. Luis Miguel se detuvo completamente, sintiendo como si el tiempo se hubiera suspendido. La anciana cantaba con los ojos cerrados, perdida en su propia interpretación, ajena a los transeúntes que pasaban rápidamente a su lado, la mayoría ignorándola por completo. Algunos arrojaban monedas sin siquiera detenerse, otros la miraban con lástima, pero pocos realmente se quedaban a escuchar. El Sol de México se encontró paralizado por la belleza de lo que estaba presenciando. Había cantado en los escenarios más importantes del mundo, había recibido aplausos de miles de personas, había trabajado con los mejores músicos y productores del planeta, pero en ese momento, escuchando a esa anciana desconocida en una esquina cualquiera de la ciudad, sintió algo que no había experimentado en años, la música en su forma más pura y honesta. La mujer terminó la canción y abrió los ojos lentamente. Sus ojos, de un marrón profundo, brillaban con una sabiduría que solo dan los años y las experiencias vividas. Miró brevemente a Luis Miguel, quien seguía inmóvil a unos metros de distancia, pero no lo reconoció. Para ella, él era simplemente otro espectador más. Luis Miguel se acercó y dejó caer un billete de 500 pesos en la funda de la guitarra. La anciana lo miró sorprendida. «Es demasiado, joven. No hace falta tanto», le dijo con una sonrisa gentil. «Su voz vale mucho más que eso, señora», respondió Luis Miguel, tratando de mantener un tono casual. «¿Cuál es su nombre?» «Me llamo Carmen Esperanza, pero todos me dicen Carmencita», respondió ella, ajustándose el suéter. «¿Y usted?» Luis Miguel dudó por un momento. «Luis», dijo simplemente. «Mucho gusto, Luis. ¿Le gusta la música?» La pregunta pareció casi cómica viniendo de alguien que no sabía que estaba hablando con uno de los cantantes más famosos de América Latina, pero Luis Miguel respondió con sinceridad. «Sí, me gusta mucho. De hecho, trabajo en música». Los ojos de Carmen se iluminaron. «¡Qué maravilloso! ¿Toca algún instrumento?» «Canto», respondió él, sintiendo algo extraño al decirlo de manera tan sencilla, sin títulos ni credenciales. «¡Qué coincidencia! Yo también». «Bueno, ya se dio cuenta», rió Carmen, señalando su guitarra. «He cantado toda mi vida, desde que era niña. Mi madre me enseñó». Luis Miguel se sintió compelido a sentarse en el bordillo de la acera, frente a Carmen. Algo en la presencia de esta mujer lo tranquilizaba de una manera que no había sentido en años. «¿Hace mucho que canta aquí en la calle?», preguntó. El rostro de Carmen se ensombreció ligeramente.
desde hace 3 años. Mi esposo murió y... bueno, la pensión no alcanza para todo, pero no me quejo. La música siempre ha sido mi refugio y ahora me ayuda a sobrevivir. Luis Miguel sintió un nudo en el estómago. ¿Tiene familia? Tengo una hija, pero vive en Estados Unidos. Está muy ocupada con su propia vida, sus hijos. No la culpo. La vida es difícil para todos, dijo Carmen con una resignación que partía el corazón. ¿Y usted, Luis? ¿Tiene familia? La pregunta lo tomó desprevenido. Pensó en sus relaciones complicadas, en las personas que lo rodeaban por interés, en la soledad que sentía a pesar de estar constantemente rodeado de gente. Es complicado, respondió honestamente. Carmen asintió con comprensión. La vida de los artistas siempre es complicada. Damos tanto de nosotros a la música que a veces no sabemos qué queda para las relaciones personales. Su sabiduría lo sorprendió. ¿Cómo sabe eso? Porque canté profesionalmente cuando era joven. No llegué a ser famosa, pero trabajé en clubes nocturnos, en radio. Era otra época, pero la música siempre ha sido la misma. Te da todo y te quita todo al mismo tiempo. Luis Miguel se quedó en silencio, procesando sus palabras. Carmen continuó. Pero al final, lo que importa no es la fama o el dinero. Es la conexión que creates con las personas a través de tu voz. Si logras tocar el corazón de aunque sea una persona, ya valió la pena todo. En ese momento, Luis Miguel tomó una decisión que cambiaría todo. Carmen, ¿me permitiría cantar con usted? Ella lo miró sorprendida. ¿Aquí? ¿En la calle? ¿Por qué no? Si la música es para compartir, como usted dice. Carmen sonrió ampliamente. Sería un honor, Luis. ¿Qué le gustaría cantar? Luis Miguel pensó por un momento. ¿Conoce Bésame mucho? Por supuesto, es un clásico. Carmen comenzó a tocar los primeros acordes, y Luis Miguel se preparó para hacer algo que nunca había hecho. Cantar en la calle, sin micrófono, sin efectos, sin una producción elaborada. Solo su voz y la de una anciana desconocida. Cuando comenzó a cantar, su voz se mezcló perfectamente con la de Carmen. Los transeúntes empezaron a detenerse, atraídos por la calidad excepcional de lo que estaban escuchando. Al principio fueron solo unos pocos, pero gradualmente se fue formando una pequeña multitud. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. La voz de Luis Miguel, reconocible para muchos pero sin el contexto habitual, se elevaba por encima del ruido de la ciudad. Carmen lo acompañaba con armonías perfectas, como si hubieran ensayado juntos durante años. Cuando terminaron la canción, el aplauso fue espontáneo y genuino. Varias personas se acercaron a dejar dinero en la funda de la guitarra, pero había algo más en sus rostros. Habían sido testigos de algo especial. Luis, dijo Carmen en voz baja, usted tiene una voz extraordinaria. ¿Por qué no me dijo que es cantante profesional? Luis Miguel sonrió. ¿Se nota tanto? Por favor, he escuchado muchas voces en mi vida. La suya es de otro nivel. En ese momento, Luis Miguel notó que algunas personas en la multitud lo estaban mirando con más atención. Reconocimiento comenzó a asomar en algunos rostros. Sabía que tenía poco tiempo antes de que la situación se volviera inmanejable. Carmen, ¿podría acompañarme a tomar un café? Me gustaría conocerla mejor. Ella miró su guitarra y su pequeña silla. Claro, pero necesito guardar mis cosas. Por supuesto. Mientras Carmen guardaba su guitarra, Luis Miguel se acercó a un policía que patrullaba la zona. Oficial, ¿podría hacer un favor? Esta señora va a venir conmigo, pero sus cosas van a quedarse aquí unos minutos. ¿Podría asegurarse de que nadie las moleste? El policía, que había reconocido a Luis Miguel, asintió inmediatamente. Por supuesto, señor Gallego. Con mucho gusto. Caminaron hasta un pequeño café en la esquina. Luis Miguel eligió una mesa en el rincón más discreto, aunque ya era tarde para pasar completamente desapercibido. Dígame la verdad, Luis, dijo Carmen una vez que se sentaron. Usted no es solo un cantante cualquiera, ¿verdad? Luis Miguel respiró profundamente. Ya no tenía sentido ocultarlo. Soy Luis Miguel, dijo simplemente. Carmen lo miró fijamente por unos segundos, y luego su rostro se iluminó con una sonrisa enorme. El Luis Miguel, el Sol de México, exclamó, pero manteniendo la voz baja. Dios mío, y yo cantando con usted como si nada. Para mí fue un honor cantar con usted, Carmen. Su voz es realmente hermosa.
Carmen se llevó las manos al pecho, visiblemente emocionada. No puedo creerlo. Mi nieta es fan suya. Tiene todos sus discos. ¿Su nieta? Sí, la hija de mi hija. Vive en Los Ángeles con su mamá. Se llama Sofía. Tiene 15 años y siempre dice que usted es el mejor cantante del mundo. Luis Miguel sonrió genuinamente. Me gustaría conocerla algún día. Carmen lo miró con curiosidad. ¿Puedo preguntarle algo? Por supuesto. ¿Por qué se detuvo a escucharme? Usted debe tener cosas más importantes que hacer. Luis Miguel consideró la pregunta cuidadosamente. Porque hacía mucho tiempo que no escuchaba música de verdad. Su voz me recordó por qué empecé a cantar. Carmen asintió, entendiendo más de lo que expresaba. ¿Se siente solo, verdad? La pregunta lo tomó completamente desprevenido. Era algo que pocas personas se atreverían a preguntarle directamente, y menos aún una desconocida. Pero había algo en Carmen que lo hacía sentir seguro para ser vulnerable. Sí, admitió, muy solo. Eso pasa cuando vives para los demás pero te olvidas de vivir para ti mismo, dijo Carmen con sabiduría. Yo también me sentí así cuando murió mi esposo, rodeada de gente pero completamente sola. ¿Cómo salió de eso? Volví a la música, pero no la música que cantaba para otros, sino la música que cantaba para mí misma, la música que me hacía sentir viva. Luis Miguel reflexionó sobre sus palabras. ¿Y por eso canta en la calle? En parte, pero también porque necesito el dinero, admitió con honestidad. No tengo vergüenza de eso. He trabajado toda mi vida, y si puedo mantenerme con dignidad haciendo lo que amo, no veo el problema. Luis Miguel se quedó en silencio por un momento, y luego tomó otra decisión que sorprendería a todos. Carmen, ¿le gustaría grabar conmigo? Ella casi se atraganta con su café. ¿Perdón? Que si le gustaría grabar una canción conmigo, un dueto. ¿Está hablando en serio? Completamente en serio. Su interpretación de La Llorona fue una de las cosas más hermosas que he escuchado en años. Me gustaría que el mundo la escuche. Carmen se quedó sin palabras por varios minutos. Finalmente, lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Yo no sé qué decir. ¿De verdad haría eso por mí? No sería por usted, Carmen. Sería conmigo. Hay una diferencia. Durante las siguientes 2 horas, hablaron sobre música, sobre la vida, sobre sueños cumplidos y perdidos. Luis Miguel se enteró de que Carmen había sido cantante de tangos en su juventud, que había conocido a algunos de los grandes músicos de su época, que había renunciado a su carrera para criar a su hija. Carmen, por su parte, vio en Luis Miguel no al ícono musical, sino al hombre detrás de la fama, alguien talentoso pero atormentado, exitoso pero insatisfecho, famoso pero profundamente solitario. Cuando se hicieron las 8 de la noche, Luis Miguel sabía que tenía que irse. Tenía compromisos, reuniones, la maquinaria de su carrera esperándolo. Pero antes de partir, tomó el teléfono de Carmen. Voy a llamarla mañana. En serio. Luis, no se sienta obligado. No es obligación, Carmen. Es deseo. Esa noche, Luis Miguel llegó a su casa en Las Lomas y no pudo dejar de pensar en Carmen. Se sirvió un vaso de vino y se sentó al piano. Por primera vez en meses, no pensó en charts, en ventas, en críticos. Solo tocó por el puro placer de hacer música. Al día siguiente, cumplió su promesa. Llamó a Carmen y la invitó a almorzar a un restaurante discreto. Después, la llevó a sus estudios de grabación privados. ¿Todo esto es suyo?, preguntó Carmen, impresionada por las instalaciones de clase mundial. Sí, pero hoy es nuestro, respondió Luis Miguel. Pasaron la tarde eligiendo canciones. Finalmente decidieron grabar 3 temas. La Llorona, que había sido la canción que los unió. Bésame mucho, que habían cantado juntos en la calle. Y una nueva versión de Solamente una vez, arreglada especialmente para resaltar las voces de ambos. La sesión de grabación fue mágica. Carmen, inicialmente nerviosa por estar en un estudio profesional, se relajó cuando comenzó a cantar. Su voz, grabada con la mejor tecnología disponible, sonaba aún más impresionante. Luis Miguel trabajó con ella como nunca había trabajado con nadie, no como el productor famoso ayudando a una amateur, sino como un músico colaborando con otro músico. La trataba con el mismo respeto que habría mostrado a cualquier artista establecido. Después de grabar, Luis Miguel le propuso algo más ambicioso. Carmen, ¿qué le parecería dar un concierto? ¿Un concierto? ¿Dónde? En el Auditorio Nacional.
Carmen se rió, pensando que era una broma. ¿El Auditorio Nacional? Luis, ahí solo cantan los grandes artistas. Exacto, y usted es una gran artista. La expresión de Carmen cambió cuando se dio cuenta de que hablaba en serio. No, Luis, eso sería demasiado. La gente va a pensar que es una broma, un truco publicitario. ¿Le importa lo que piense la gente? Carmen reflexionó sobre la pregunta. No, supongo que no, pero tengo miedo. Yo también tengo miedo cada vez que subo al escenario. El miedo es parte de esto. Durante los siguientes días, la noticia comenzó a filtrarse. Primero fueron rumores en redes sociales. Luis Miguel había sido visto cantando en la calle con una anciana desconocida. Luego aparecieron videos borrosos tomados con celulares. Los medios de comunicación se volvieron locos tratando de averiguar quién era la misteriosa mujer que había captado la atención del Sol de México. Algunos especularon que era una pariente secreta, otros que era parte de una nueva estrategia de marketing. Luis Miguel decidió que era momento de hablar públicamente. Convocó a una conferencia de prensa en sus oficinas. «Quiero presentarles a alguien muy especial», comenzó, mientras Carmen entraba al salón, visiblemente nerviosa pero digna. «Esta es Carmen Esperanza, una artista extraordinaria que me recordó por qué amo la música. Vamos a grabar juntos y dar un concierto en el Auditorio Nacional el próximo mes». La sala estalló en preguntas. ¿Es cierto que la conoció cantando en la calle? ¿Cuándo surgió la idea de colaborar con ella? ¿No teme que esto afecte su imagen? Luis Miguel respondió cada pregunta con paciencia y sinceridad. Explicó cómo había conocido a Carmen, por qué había decidido trabajar con ella y por qué creía que era importante dar oportunidades a artistas de todas las edades. Carmen, por su parte, habló con una naturalidad que sorprendió a todos los presentes. «Nunca pensé que a mi edad tendría una oportunidad como esta», dijo. «Pero Luis me ha enseñado que nunca es tarde para los sueños si uno canta con el corazón». La reacción del público fue mixta. Algunos admiraron el gesto de Luis Miguel y se emocionaron con la historia de Carmen. Otros fueron escépticos, pensando que era un truco publicitario o una fase temporal del cantante. Las redes sociales se dividieron. Luis Miguel y Carmen se volvió tendencia mundial, con opiniones que iban desde «esto es lo más hermoso que he visto» hasta «Luis Miguel ha perdido la cabeza». Pero algo inesperado comenzó a suceder. Los videos de Carmen cantando en la calle, que ahora circulaban ampliamente, comenzaron a tocar los corazones de millones de personas. Su historia resonó especialmente con personas mayores que se sintieron invisibles, con artistas que habían abandonado sus sueños, con cualquiera que hubiera sentido que era demasiado tarde para algo. El preventa de boletos para el concierto se agotó en 2 horas. Mientras tanto, Luis Miguel trabajaba incansablemente con Carmen, preparándola para lo que sería la presentación más importante de su vida. Contrataron a un coach vocal, no para cambiar su estilo, sino para fortalecer su técnica. Trabajaron con coreógrafos para que se sintiera cómoda en el escenario. Diseñaron vestuario que la hiciera sentir elegante pero auténtica. Carmen, por su parte, vivía como en un sueño. La hija que vivía en Estados Unidos voló a México para estar con ella. Su nieta Sofía, la fan de Luis Miguel, no podía creer que su abuela fuera a cantar con su ídolo. «Abuela, eres famosa», le decía Sofía, mostrándole los videos y los memes en redes sociales. «No soy famosa, mija, solo soy afortunada», respondía Carmen con humildad. Una semana antes del concierto, Luis Miguel recibió una llamada inesperada de uno de los ejecutivos de su disquera. «Luis, necesitamos hablar. Los inversionistas están preocupados. Esto de la anciana no entienden hacia dónde va. Va hacia la música, que es lo que se supone que hacemos», respondió Luis Miguel firmemente. «Pero el mercado, las ventas, la imagen de marca. La imagen de marca se cuida haciendo buena música y siendo auténtico. Eso es exactamente lo que estoy haciendo. ¿Y si el concierto es un fracaso? Entonces será un fracaso hermoso». Luis Miguel colgó el teléfono y se dirigió al estudio donde Carmen estaba ensayando. La encontró practicando La Llorona sola, con los ojos cerrados, completamente perdida en la música. En ese momento, supo que había tomado la decisión correcta. La noche del concierto llegó más rápido de lo esperado. El Auditorio Nacional estaba completamente lleno. La audiencia era inusualmente diversa. Fans tradicionales de Luis Miguel se mezclaban con personas mayores que se habían identificado con la historia de Carmen.
jóvenes curiosos atraídos por la singularidad del evento, y familias enteras que habían venido a presenciar lo que muchos ya llamaban el concierto del año. En el camerino, Carmen estaba comprensiblemente nerviosa. ¿Y si me olvido la letra? ¿Y si mi voz se quiebra? ¿Y si la gente piensa que soy ridícula? Luis Miguel se sentó junto a ella y tomó sus manos. Carmen, ¿recuerda lo que me dijo el día que la conocí? Que si logras tocar el corazón de aunque sea una persona, ya valió la pena todo. Sí, lo recuerdo. Bueno, usted ya tocó mi corazón. Todo lo demás es extra. Salieron al escenario juntos. El aplauso fue ensordecedor, pero Luis Miguel notó algo especial en la ovación. Había amor genuino, no solo el frenesí típico de sus conciertos. Buenas noches, dijo al micrófono. Quiero que conozcan a mi amiga Carmen Esperanza, que me enseñó algo que había olvidado, que la música no se trata de nosotros, sino de ustedes. Carmen se acercó al micrófono y cuando habló, su voz sonó clara y segura. Gracias por darle una oportunidad a una vieja como yo. Voy a cantar para ustedes como he cantado toda mi vida, con todo mi corazón. Comenzaron con Bésame mucho. Desde las primeras notas, fue evidente que algo mágico estaba sucediendo. Las voces de Luis Miguel y Carmen se complementaban perfectamente, creando una armonía que parecía effortless, pero que era el resultado de semanas de preparación cuidadosa. La audiencia estaba cautivada. Muchos tenían lágrimas en los ojos. En las primeras filas, la hija y nieta de Carmen lloraban de emoción. Siguieron con Solamente una vez. Luis Miguel había arreglado la canción de manera que Carmen tuviera un solo prolongado en el puente. Cuando llegó su momento, ella cerró los ojos y cantó como si estuviera de vuelta en esa esquina, cantando para los transeúntes indiferentes. Pero esta vez, 10.000 personas la escuchaban en completo silencio. La ovación después de su solo fue tan fuerte que Carmen tuvo que detenerse y simplemente absorber el momento. Para la última canción, La Llorona, Luis Miguel había preparado una sorpresa. Había invitado a un mariachi completo a acompañarlos. Esta canción, dijo al público, fue la que me detuvo en seco hace 2 meses. Carmen la cantaba en una esquina y yo entendí que llevaba años escuchando música, pero hacía mucho que no la sentía. Cuando comenzaron a cantar La Llorona, todo el auditorio se transformó. No era solo un concierto, era una experiencia espiritual colectiva. La voz de Carmen, ahora amplificada y respaldada por músicos profesionales, llenaba cada rincón del auditorio con una emoción cruda y auténtica. ¡Ay de mí, llorona, llorona de azul celeste! Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte. Al final de la canción, el silencio duró varios segundos antes de que estallara el aplauso más largo y emotivo que Luis Miguel había recibido en su carrera. Carmen, abrumada por la emoción, se inclinó repetidamente hacia el público. Luis Miguel la abrazó en el escenario, y por primera vez en años, él también tenía lágrimas en los ojos. «Gracias, Carmen», le susurró al oído. «Gracias por recordarme quién soy». El concierto fue reseñado como uno de los mejores de la carrera de Luis Miguel. Los críticos elogiaron no solo la calidad musical, sino el coraje artístico de romper con las expectativas y crear algo genuinamente nuevo. Pero el impacto fue mucho más allá de las reseñas. La historia de Carmen inspiró a personas de todo el mundo. Se crearon fundaciones para apoyar a artistas mayores, se organizaron conciertos similares en otras ciudades, y muchas personas comenzaron a prestar más atención a los músicos callejeros. Carmen, de la noche a la mañana, se convirtió en un símbolo de que nunca es demasiado tarde para los sueños. Recibió ofertas para grabar en solitario, para hacer giras, para aparecer en programas de televisión, pero ella eligió algo diferente. 3 meses después del concierto, Carmen abrió una escuela de música gratuita para personas mayores en su barrio. Luis Miguel financió secretamente el proyecto y visitaba regularmente para dar clases magistrales. ¿No se arrepiente de haber rechazado todas esas ofertas?, le preguntó Luis Miguel un día, mientras observaban a sus estudiantes practicar. ¿Arrepentirme? Luis, tengo 70 años. No necesito fama. Lo que necesito es propósito. Y enseñar música me da eso. Luis Miguel sonrió. Una vez más, Carmen le había enseñado algo valioso. Un año después, Luis Miguel lanzó un álbum completamente diferente a todo lo que había hecho antes.
Era más íntimo, más acústico, con menos producción y más emoción cruda. Lo tituló Encuentros y estaba dedicado a Carmen Esperanza, que me enseñó a encontrarme a mí mismo. El álbum fue un éxito crítico y comercial, pero más importante aún, marcó un nuevo capítulo en la carrera de Luis Miguel. Comenzó a colaborar con artistas de todas las edades y géneros, a apoyar proyectos musicales comunitarios, a usar su plataforma para dar oportunidades a talentos desconocidos. Carmen siguió enseñando en su escuela, pero también comenzó a hacer presentaciones ocasionales, siempre pequeñas, siempre íntimas, siempre auténticas. Se había convertido en una especie de leyenda local, la abuela que había conquistado el Auditorio Nacional y había elegido regresar a sus raíces. 2 años después del encuentro inicial, Luis Miguel organizó un concierto anual en el mismo lugar donde había conocido a Carmen. Lo llamó Música en las Calles, y cada año invitaba a músicos callejeros de toda la ciudad a presentarse junto a artistas establecidos. Carmen siempre era la invitada de honor. ¿Sabe qué es lo más gracioso?, le dijo Carmen a Luis Miguel durante el tercer concierto anual. ¿Qué? Que yo pensé que usted me había salvado a mí, pero creo que fui yo quien lo salvó a usted. Luis Miguel la miró con cariño. Carmen, nos salvamos mutuamente. Esa noche, bajo las estrellas de la Ciudad de México, en la misma esquina donde todo había comenzado, Luis Miguel y Carmen cantaron juntos una vez más. No había cámaras, no había multitudes, no había contratos ni managers. Solo 2 amigos compartiendo la música que amaban, recordando que a veces los encuentros más casuales pueden cambiar toda una vida. La historia de Luis Miguel y Carmen Esperanza se convirtió en leyenda, no por la fama que generó, sino por la humanidad que reveló. Demostró que la música, en su forma más pura, sigue siendo el lenguaje universal que conecta corazones, sin importar la edad, la clase social o la fama. Y todo comenzó con un hombre famoso que decidió detenerse a escuchar realmente, y una mujer humilde que nunca dejó de creer en el poder de una canción bien cantada. Años más tarde, cuando los reporteros le preguntaban a Luis Miguel sobre el momento más importante de su carrera, él siempre respondía lo mismo: el día que escuché a Carmen cantar en la calle. Ese día recordé por qué la música existe, no para hacernos famosos, sino para hacernos humanos. Y Carmen, ahora una respetada maestra de música y ocasional intérprete, siempre terminaba sus clases con la misma reflexión: la música no nos pertenece, nosotros le pertenecemos a ella. Y cuando entendemos eso, cuando cantamos no para nosotros sino para otros, ahí es cuando la magia realmente sucede. Así fue como una canción en una esquina cualquiera de la Ciudad de México cambió no solo 2 vidas, sino que recordó al mundo entero que la verdadera grandeza no se mide en ventas de discos o estadios llenos, sino en la capacidad de tocar el alma humana. Epílogo. 5 años después. El sol de la tarde creaba las mismas sombras doradas en las calles de la Ciudad de México cuando Luis Miguel decidió caminar solo una vez más. Esta vez no era por casualidad, sino por tradición. Cada año, en el aniversario de su encuentro con Carmen, regresaba a esa esquina. La ciudad había cambiado. Ahora había una pequeña placa en la pared del edificio que decía: aquí comenzó una amistad que cambió la música mexicana, en honor a todos los artistas callejeros que embellecen nuestras vidas. Carmen ya no cantaba en las calles. A sus 75 años, se había convertido en una figura respetada en el mundo musical mexicano. Su escuela de música había crecido y ahora tenía 3 sedes en diferentes barrios de la ciudad. Había escrito un libro titulado Nunca es tarde para cantar, que se había convertido en un bestseller inspiracional. Pero más importante aún, Carmen había mantenido su esencia. Seguía siendo la misma mujer humilde y sabia que Luis Miguel había conocido 5 años atrás. Ese día, Luis Miguel no llegó solo a la esquina. Carmen lo esperaba, sentada en la misma silla de plástico azul, con la misma guitarra desgastada en las manos. ¿Pensó que me había olvidado?, le preguntó Luis Miguel con una sonrisa. Nunca, respondió Carmen. Usted es un hombre de palabra. Se habían visto regularmente durante esos 5 años, pero este ritual anual tenía algo especial. Era su momento para recordar el inicio de todo, para reconectarse con la simplicidad que había dado origen a su amistad. ¿Qué cantamos hoy?, preguntó Luis Miguel,
sentándose en el bordillo como aquella primera vez. «¿Qué le parece, cielito lindo? Algo alegre para celebrar». Carmen comenzó a tocar, y pronto se les unieron otros músicos callejeros que habían llegado a conocer la tradición. No era planificado, pero cada año sucedía naturalmente. La música tenía esa forma de atraer a la gente. Mientras cantaban, Luis Miguel reflexionó sobre cómo había cambiado su vida. Ya no se sentía solo. Había aprendido a valorar las relaciones auténticas por encima de las conexiones profesionales. Había encontrado un equilibrio entre su carrera y su vida personal. Sus últimos álbumes habían sido los más exitosos de su carrera, no solo comercialmente, sino artísticamente. La autenticidad que había redescubierto a través de Carmen resonaba con audiencias de todas las edades. Sus conciertos ahora incluían regularmente colaboraciones con artistas emergentes y músicos callejeros. Carmen, por su parte, había encontrado un propósito que la llenaba completamente. Sus estudiantes, muchos de ellos mayores que habían abandonado sus sueños musicales décadas atrás, la llamaban Maestra Carmen, con un respeto y cariño que ningún título académico podría haber proporcionado. Su historia había inspirado documentales, artículos e incluso una propuesta para una película biográfica que ella había rechazado gentilmente. «Mi vida no necesita ser una película», había dicho. Ya fue suficientemente extraordinaria viviéndola. Después de cantar durante una hora, Luis Miguel y Carmen se dirigieron al mismo café donde habían tenido su primera conversación real. El dueño, que ya los conocía, siempre les guardaba la mesa del rincón. «¿Sabe qué es lo que más me gusta de nuestra amistad?», le preguntó Carmen mientras tomaban café. «¿Qué?». «Que empezó con música y siempre vuelve a la música. No importa de qué hablemos, al final siempre terminamos cantando». Luis Miguel rió. Era cierto. Incluso en sus conversaciones más serias, uno de los dos inevitablemente comenzaba a tararear algo, y el otro se unía. «Carmen, tengo una confesión que hacerle». «Dígame». «Aquel día que la conocí, no estaba caminando por casualidad. Había tenido una discusión terrible con mi manager. Me había dicho que mi música se estaba volviendo irrelevante, que necesitaba reinventarme completamente para seguir siendo comercial». Carmen lo escuchó con atención. «Salí furioso de esa reunión y caminé sin rumbo. Estaba considerando seriamente retirarme. Pensé que tal vez era hora de admitir que mi tiempo había pasado». «¿Y entonces me escuchó cantar?». «Exacto. Y me di cuenta de que la música no tiene edad, no tiene tiempo. Lo que importa es la pasión, la autenticidad». Carmen sonrió con sabiduría. «¿Sabe qué es lo gracioso? Yo también estaba pensando en retirarme ese día». «¿En serio?». «Sí. Había tenido un día muy malo. Poca gente se había detenido. Había ganado muy poco dinero. Y un hombre cruel me había gritado que me fuera a casa en lugar de molestar a la gente. Estaba pensando que tal vez él tenía razón, que tal vez era ridículo que una mujer de mi edad estuviera cantando en la calle». Se miraron y sonrieron, reconociendo la perfecta sincronía del destino. «Nos encontramos justo cuando ambos lo necesitábamos», dijo Luis Miguel. «La música tiene esa magia», respondió Carmen. «Conecta a las personas exactamente cuando se supone que debe hacerlo». Esa noche, Luis Miguel organizó una pequeña cena en su casa para celebrar el aniversario. Invitó a los estudiantes de Carmen, a algunos músicos callejeros que habían conocido a lo largo de los años y a su propio equipo de trabajo. Era una mezcla inusual de personas, ancianos que habían redescubierto su pasión por la música, jóvenes artistas luchando por hacer carrera, ejecutivos de disqueras y técnicos de sonido. Pero la música los unía a todos. Después de la cena, como siempre sucedía, alguien sugirió cantar. Luis Miguel se dirigió al piano y Carmen tomó su guitarra. «¿Qué cantamos?», preguntó Luis Miguel. «La primera canción que escuchó de mí», respondió Carmen sin dudar. «La Llorona». Comenzaron a cantar, y gradualmente todos los presentes se fueron uniendo. Algunos cantaban, otros hacían percusión con lo que tenían a mano, otros simplemente escuchaban con los ojos cerrados. En ese momento, Luis Miguel tuvo una revelación. Esta era la música en su forma más pura. Personas de diferentes backgrounds, edades y experiencias, unidas por el simple acto de hacer música juntas. No había cámaras, no había contratos, no había expectativas comerciales.
Solo había humanidad expresándose a través del arte más antiguo del mundo. Esa noche, después de que todos se fueron, Luis Miguel y Carmen se quedaron conversando en el jardín. ¿Alguna vez se arrepiente de haber dejado su carrera musical cuando era joven?, le preguntó Luis Miguel. Carmen reflexionó sobre la pregunta. Al principio sí. Durante muchos años me pregunté qué habría pasado si hubiera insistido, si hubiera luchado más por mis sueños. ¿Y ahora? Ahora entiendo que no hay un solo camino hacia la realización. Mi primera carrera musical me dio la base técnica y la experiencia. Criar a mi hija me enseñó sobre el amor incondicional. Perder a mi esposo me mostró la importancia de valorar cada momento. Y cantar en las calles me devolvió la humildad. Hizo una pausa, mirando las estrellas. Todo me preparó para este momento de mi vida, donde puedo combinar todo lo que he aprendido para enseñar e inspirar a otros. Si hubiera tenido éxito cuando era joven, tal vez nunca habría desarrollado la sabiduría necesaria para ser realmente útil. Luis Miguel asintió, entendiendo profundamente sus palabras. ¿Y usted?, le preguntó Carmen. ¿Se arrepiente de algo? Me arrepiento de los años que pasé cantando sin sentir realmente la música. Pero como usted dice, tal vez era necesario llegar a ese punto para poder apreciar lo que tengo ahora. Se quedaron en silencio cómodo por un rato, disfrutando de la tranquilidad de la noche. Luis, dijo Carmen finalmente, hay algo que quiero pedirle. Lo que sea. Cuando yo ya no esté, quiero que continúe con la escuela de música, pero no solo mantenerla funcionando. Quiero que la use como un ejemplo de que la música puede cambiar vidas a cualquier edad. Luis Miguel sintió un nudo en la garganta. Carmen tenía 75 años y gozaba de buena salud, pero tenía razón en pensar en el futuro. Por supuesto, pero espero que eso no sea necesario por muchos años más. Todos tenemos nuestro tiempo, Luis. Lo importante es usarlo bien. 6 meses después de esa conversación, Carmen sufrió un infarto durante una de sus clases. Murió en el hospital 2 días después, rodeada de su familia y de Luis Miguel. Sus últimas palabras fueron para Luis Miguel: siga cantando con el corazón. El funeral de Carmen Esperanza fue uno de los más emotivos que la Ciudad de México había visto. Miles de personas se congregaron, desde estudiantes de su escuela hasta fanáticos de Luis Miguel que habían seguido su historia. Luis Miguel cantó La Llorona en el funeral, acompañado solo por la guitarra de Carmen, que ahora guardaba como un tesoro. En los meses siguientes, Luis Miguel cumplió su promesa. No solo mantuvo funcionando la escuela de Carmen, sino que la expandió. Creó la Fundación Carmen Esperanza, dedicada a proporcionar educación musical gratuita para personas de todas las edades. También estableció un fondo para apoyar a músicos callejeros, proporcionándoles instrumentos, amplificadores portátiles e incluso oportunidades de grabación para aquellos con talento excepcional. El primer álbum póstumo de Carmen, compilando grabaciones de sus clases y presentaciones informales, se convirtió en un éxito sorprendente. Las ganancias se destinaron íntegramente a la fundación. Un año después de la muerte de Carmen, Luis Miguel organizó un concierto tributo en el Auditorio Nacional. Invitó a todos los estudiantes de Carmen, a músicos callejeros de toda la ciudad y a artistas internacionales que habían sido inspirados por su historia. El concierto se tituló El corazón que canta, un tributo a Carmen Esperanza. Durante el espectáculo, Luis Miguel compartió la historia completa de su amistad con Carmen. Habló sobre las lecciones que había aprendido, sobre cómo ella había cambiado su perspectiva de la música y de la vida. Carmen me enseñó que la música no es algo que hacemos, sino algo que somos, dijo al público. Me enseñó que cada persona tiene una canción única que ofrecer al mundo, sin importar su edad o circunstancias. Para el final del concierto, Luis Miguel invitó a todos los presentes a cantar La Llorona juntos. 10.000 voces se unieron en una interpretación que hubiera hecho llorar de emoción a Carmen. En los años siguientes, la historia de Luis Miguel y Carmen se convirtió en más que una anécdota inspiradora. Se volvió un símbolo de la importancia de la música como fuerza humanizadora, de la relevancia de dar oportunidades a personas de todas las edades y del poder transformador de la amistad auténtica. Luis Miguel continuó su carrera con una nueva profundidad y propósito. Cada álbum, cada concierto, llevaba algo de la sabiduría que Carmen le había compartido. La esquina donde se conocieron se convirtió oficialmente en Plaza Carmen Esperanza,
con una pequeña área donde músicos callejeros podían presentarse libremente. Y cada año, en el aniversario de su encuentro, Luis Miguel visitaba la plaza. A veces cantaba solo, a veces con otros músicos, a veces simplemente se sentaba y recordaba. Porque al final, como Carmen le había enseñado, la música más hermosa no siempre es la que se escucha en los grandes escenarios. A veces es la que surge espontáneamente en una esquina, entre dos almas que se reconocen a través de una canción. Y esa música, esa conexión humana auténtica, es lo que realmente conmueve a todos.